Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor, que ha hecho morar en nuestras vidas, dentro de nosotros, que nos empuja, nos enseña, nos lleva de la mano, como siempre lo decimos, y a través de su palabra nos va mostrando el camino paso a paso, el cual dejó nuestro Señor Jesucristo. Y pues ahí vamos detrás de él. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida, y pues ahí es donde vamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con este precioso evangelio de Lucas. Vamos en Lucas 9, hoy nos toca ver del 46 al 50. El título de esta semana es El más pequeño es el más grande. Y vamos a ver una vez más esta historia que se repite, que el mundo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el andar en el camino de nuestro Señor Jesucristo es el mundo al revés, es decir, va en contra de las enseñanzas que hemos tenido todos desde niños en las escuelas, con nuestros papás, con lo que el mundo te enseña, ¿no? El sistema de valores de este mundo te enseña que entre más tienes, más vales, entre más tienes, eres mejor que otros. Y aquí el Señor nos va a enseñar una cosa muy importante, que es totalmente al revés. Y si no logramos entender estas cosas, si el Señor no nos revela esto, ahora sí que vamos a andar como los discípulos preguntando lo que preguntaron hace rato, ¿verdad? Hace rato. La semana pasada, y siempre digo así, pero pues es que como lo leímos la semana pasada, pero no fue la semana pasada que preguntaron. Vamos a ver, muy bien. Objetivo, tenemos un objetivo aquí y dice que es comprender nuestra posición de dependencia y de servicio en el reino de los cielos. Y bueno, sabemos que en el cuerpo de Cristo no hay posiciones sino funciones, pero como ellos estaban preguntando por su posición, quién iba a ser el más grande del otro, entonces por eso es que se pone este objetivo. Sí hay una posición para los hijos de Dios. ¿Cuál es esta? Dependencia y servicio en el reino de los cielos. Depender totalmente de nuestro Señor y servir a nuestros hermanos. Esa es nuestra posición. Muy bien. Versículo a memorizar. Ahora sí, ya nos tocó otro. Bien bueno. ¿Cómo no? Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El Señor nos dice, es para abajo, no es para arriba. Aquí el mundo nos dice, es para arriba, sube todo lo que puedas para que puedas ser importante ante los demás, para que los demás te reconozcan, para que los demás vean quién eres, qué capacidades tienes, qué cualidades, qué dinero, qué esto, qué lo otro. Y el Señor dice, conviértete en siervo de los demás y serás el más grande en los cielos. Dios, órale, a eso nos llama, a servir, a depender de Él y a servir a los demás. Iniciamos versículo 46, misma dinámica que siempre. Vamos a leer, vamos a contestar la preguntita, y si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, pues lo vamos viendo. Nuestra hojita está dividida en dos secciones. Del 46 al 48, di no a la competencia. Y del 49 al 50, di no a la exclusión. Y vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 46, leo y dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cuál era el motivo de la discusión entre los discípulos? ¿Quién sería el mayor? ¿Quién sería el mayor de ellos? Sobre quién sería el mayor de ellos, o de ellos quién sería el mayor.
sería? ¿Quién de ellos sería el mayor? Así es. ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿Sí se los han podido figurar hablando y platicando de esto? A mí me gusta mucho tirar esa ponerlo en nosotros, en nuestra vida. Sí, o simplemente imaginarme cómo es que estaba ocurriendo, sí, el asunto. Y wow, o sea, el siguiente versículo me tronó, pero es increíble cómo el hombre piensa lo que ves. O sea, lo que ves es tu entorno y eso es lo que quieres resolver, es lo que quieres accionar, es lo que quieres vivir y es lo que quieres seguir, que sea exacto, que sea en tu momento, que sea el momento, porque es lo que estás viendo. Pero el Señor nos dice que veamos más allá, que no andemos por vista, sino por fe. Y la fe es algo que no hay evidencia, no es tangible, a eso me refiero, que no la puedes tocar, no la puedes ver, quizás la puedas ver, pero sí, se evidencia. Pero a lo que me refiero es que no es de este mundo, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a eso y nosotros seguimos en este camino. ¿Por qué digo esto? Porque el repaso que nos dio ahorita Laurita de la semana pasada, acabamos de observar que Jesús les estaba diciendo que era necesario que padeciera, ¿verdad? Y que guardaran bien estas palabras, sí, o sea, que haced que os penetren bien, les dijo el Señor, les acaba de decir esto, o sea, haced que os penetren bien penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿sí? Ok, aquí el escrito nos dice que no entendieron y eso es lo que estamos observando, que no entendieron y no podían entender por falta del Espíritu. Ya lo hemos comprendido a través de todos los otros evangelios que hemos estado estudiando y que de pronto vamos y vemos y hemos estado observando esa parte. Y lejos de entender o tratar de asimilar o tratar de comprender, ellos comienzan a competir entre ellos, a discutir entre ellos de quién será el más grande entre ellos, ¿verdad? Entonces yo me imagino a mi Señor, ¿verdad? O sea, yo me lo imagino y de pronto así como, ¿verdad? ¿Es en serio? Ay, no, de que es en serio, no, porque compasión de... Porque... Sí, pero tan es así que sabiendo lo que había en nosotros, vino a morir por nosotros en la cruz y volvemos a hablar de esa misericordia, de lo que nos recordaba la hermanita Laura hace unos instantes, y lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a observar, que a pesar de nuestras chapeces, de nuestros fallos, de nuestra naturaleza caída, el Señor nunca deja de ser misericordioso. Porque dice que Él no se puede negar. No puede. No. Sí, adelante. Uno de mis versículos favoritos, no me acuerdo mucho, es Samuel 16:7. Es cuando están escogiendo a David. Y siempre me recuerdo mucho eso porque te hace como que te aterrizas al piso, ¿no? Me acuerdo y ahorita lo que pasa. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Híjole, qué oportuno versículo, porque el siguiente versículo es el que me tronó entre la semana. A mí me tronó ese versículo ahí. Y dices, wow, así es nuestro Señor, ¿no? O sea, no hay límite de misericordia para Él. Y bien lo dice la Escritura, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque cada mañana vas a llegar al trono de gracia y vas a presentarle tus chafeces, las mías, hablo por las mías, y el Señor me va a perdonar y me va a encaminar y me va a seguir guiando. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario?
No, hasta el siguiente versículo. Hasta el siguiente. Siguiente versículo. Hermano, Sí, hermano, perdón, la cita que dio Gerson, ¿cuál fue? Josué, No, No, primera de Samuel 16, primera de Samuel 16:7. 16:7. Primera de Samuel Gracias. 16:7. De nada, hermanita. No, Me asustó, hermanita, pero sí ya. Ok. Si no le hablo así al tiro, pues usted le sigue, pues está en lo suyo. No, está muy bien. Muy bien, hermanita, muy bien. Gracias. De nada, ok. Muy bien. Siguiente versículo, Gerson, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Antes de responder la pregunta, quiero hacer esta observación que es lo que a mí me llamó demasiado la atención. Observemos que Jesús no percibió los pensamientos de su mente, de sus mentes. Él percibió los pensamientos de sus corazones. Estos cuates están perdidos. Estos cuates están, o sea, su naturaleza está caída. O sea, eso está hablando. O sea, Jesús es omnisciente, ya lo sabemos, y todo lo sabe. Pero me llama muchísimo la atención de que percibe los pensamientos de sus corazones. O sea, las intenciones de lo que traen en sus mentes ellos y en el pensamiento de sus corazones. Es decir, no es tanto sus ideas, sino su naturaleza. Pues dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, que era lo que ellos tenían en su corazón, era lo que estaban hablando. Sí, ahí ya lo he comentado algunas veces. Hubo un tiempo en que tuve unos estudios con unos hermanitos de Oklahoma, y fue de mucha bendición. Era un libro basado en la escritura, pero traía muchas cosas científicas, y algo de lo que me llamó demasiado la atención es precisamente esto, y esto cabe aquí, y por eso lo resalto, porque científicamente se ha demostrado que el corazón tiene, yo soy un asno, pero ¿Neuronas? sí, neuronas, y que las neuronas del corazón son, no quiero rebuznar, pero son mucho más potentes que las de la mente, las del corazón. Y también el estómago tiene neuronas. Por eso es así, ¿verdad? Sí. Y por eso a veces pensamos con el estómago, Sí. y a veces pensamos con el corazón, y a veces pues piensas con la cabeza. Pero aquí hay muchas, ¿verdad? Pero aquí no hay tantas, pero las del corazón son más potentes, científicamente más potentes. En su corazón albergan un total de 40,000 neuronas. Órale. Las mismas que en un solo milímetro cúbico del cerebro. Fíjate, o sea, el punto es a donde quiero llegar es esto, de que lo que hay en nuestro corazón, porque también dice algo así de que, vamos a verlo como si fuera lo quiero ver así, porque como si fuera un Bluetooth, ¿verdad? A distancia, algo que se puede tomar a distancia. Bueno, las neuronas del corazón son más potentes que las del cerebro, es decir, tú cuando vas llegando a algún lugar, según cómo esté tu corazón, te van a percibir. Y por eso es que sientes a veces vibras y sientes cosas así, porque como anda el corazón de esa persona es como tú recibes a tal o cual persona. No sé si les ha pasado, pero me imagino que sí. Entonces así es esta parte. Entonces lo que quería dejar en claro es que Jesús no está diciendo nada que no sea real. Jesús está confirmando
La palabra siempre confirma que de lo que pues, Él nos creó. Él no está diciendo una locura o no está hablando metafóricamente, no, está diciendo que Jesús percibió los pensamientos de sus corazones, es decir, la intención que traían, ¿verdad?, ellos. Y eso es lo hermoso, ¿no? ¿Qué hizo Jesús cuando percibió los pensamientos de sus corazones? Tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y es esta parte que comenté hace un momento, ¿no? O sea, de que nuestro Señor al percibir las intenciones o los pensamientos de sus corazones, pues Él dice, otra vez, estos andan extraviados. Él sabe de qué pata cojeamos, Él sabe nuestras debilidades, sabe que carecemos de esa parte, y más sus discípulos en ese momento que no tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es obvio. Si nosotros teniéndolo nos desviamos y queremos seguir andando por vista y no por fe, ¿verdad? Cuánto más ellos que aún no tenían el Espíritu Santo. Por eso es que no entendían nada, ¿verdad? Pero el Señor no decía, ¡ay, otra vez! No. Entonces lo que hace es toma a un niño y lo pone junto así. Y ahorita vamos a ver el siguiente versículo, que es para seguir enseñándoles, seguir mostrándonos el camino, ¿verdad? La manera en la que debemos de comportarnos y la manera en la que debemos andar conforme a su palabra. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Aquí va el comentario. Porque yo sé que estuvieron la predica, dijo que el domingo, pero yo la escuché en la mañana del lunes de levantarme. Y pues que sea parte ya de mi emocional escuchar la prédica y escuchar la prédica y todo. Pero yo los lunes y martes tengo muchas juntas y son muchas las personas. Y yo voy a estar bien atenta a los pensamientos de mi corazón, porque con qué intención digo las cosas. Digo, puedo decir las cosas tal como son, sin que haya una intención. O sea, dije, voy a estar bien cuidadoso de los pensamientos de mi corazón, o sea, estar atenta. Y me llamó mucho la atención, porque entonces eso como que en mí puso más como misericordia, porque aparte nos habían hablado como un niño. O sea, en vez de ser yo altiva, de ser la soberbia, de decir, no, es que tienes que hacer esto por la posición en que estoy, pudiera hacer muchas cosas, pero estuve cuidando los pensamientos de mi corazón, el menguar. O sea, digo, lo hace el poder del Espíritu, pero cuando tú propones en tu corazón, o sea, esa es esa parte. Yo me acuerdo mucho de Esdras 17, él propuso en su corazón. Eso es interesante, ya lo propones tú y entonces empieza a trabajar ahí. Ya no estás nada más respondiendo con las puras neuronas, con esa intuición o corazonada o como le quieras llamar, ¿verdad? Exacto. Y es muy hermoso eso que acaba de decir, pero también es muy difícil porque el tercero no está percibiendo lo mismo que está saliendo de usted en este caso. Yo les lo digo porque ya, o sea, paso diariamente por esa circunstancia. La posición en la que tengo para con los demás es de ordenarles, mas sin embargo no trato de hacerlo así, pero ellos perciben debilidad en lugar de bondad. Y pues es una lucha, pero pues el Señor me tiene trabajando en esas cosas y exactamente entiendo esa parte, y está padre porque uno tiene que pensar lo que dice, ahora sí que no solo de aquí, sino de aquí. Pero es que dice, y lo habíamos visto hace poco, dice, en verdad y misericordia. O sea, está en la verdad. Claro. O sea, y lo que yo voy a decir va a ser en verdad, pero con misericordia. Porque si nada más lo digo con verdad, pues despotricas, ¿verdad? O sea, dañas. Sacas la espada. Claro. Y muchas cabezas. Claro, eso es lo que pasa. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Siguiente, versículo
48. ¿Me ayuda Sebastián con el 48, por favor? Claro que sí. Dice Cami que siempre no. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre y a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió, porque él es el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gracias. Así es. Entonces, después de poner al niño junto a sí, dice que les dijo que cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, dice. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Recordemos que el mensaje que Jesús vino a dar no es un mensaje que salió de él, sino del Padre. Es el mensaje que le dio a Jesús como hijo para que viniera a darlo al mundo. Y cualquiera que recibe ese mensaje que trae Jesús, pues recibe el mensaje de Dios, porque es el mismo. Entonces a eso se está refiriendo en cuanto a recibir a este niño en su nombre, ¿verdad? O sea, en su nombre. Pero aquí hay algo muy importante con el niño, o sea, porque es un niño, ¿sí? Un niño, como lo platicaba un poco, lo explicaba un poco Raulito, ¿no? Un niño es una personita que sabe que no tiene voz ni voto en el sentido, ¿verdad? Por la edad, obviamente. Sabemos que pues, es una persona y que si habla le ponemos atención y todo. Pero no es alguien que manda ni ordena, sino que está sujeto a papá y a mamá. Y dependiente. Y dependiente, sujeto. Y en esas circunstancias, pues él tiene que ser obediente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así es como tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Por qué digo hacernos? Bueno, pues ahorita vamos a ver los versículos que nos pusieron ahí en la hojita, que son los paralelos, ¿verdad? De Marcos. Pero bueno, antes vamos a contestar las preguntitas que vienen ahí del 48 para no adelantarme. ¿Qué les dijo Jesús? Cualquiera que recibe este niño en mi nombre, me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es, y lo dice, ¿por qué? Porque el más pequeño de todos vosotros, ese es el más grande. Porque el más pequeño de todos, de entre vosotros, ese es el más grande. ¿Verdad? Ok. Entonces, es decir, nos vamos a ir a convertir como niños, ¿verdad? Es decir, no que ande jugando y haciendo travesuras, sino como niño, ya lo dijimos, las características: dependiente, y otra ya se me olvidó. Obediente. Sí, pero es dependiente y... Bájame, se me olvidó. Sí, sujeto, ¿verdad? Sujeto a la autoridad de los papás y por consecuencia obediente, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los versículos estos dice aquí, lee Marcos 9:35. Déjeme ver si está aquí. Él debe de venir. Ahí está, ahí está. Aquí está. Ok, ¿me ayuda hermanita Tere con ese? Sí, hermano, sí. Dice su palabra: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Órale.
Entonces aquí Marcos nos está mostrando que Jesús se sentó, esta parte ya lo hemos sabido, que cuando el maestro se sienta es porque va a enseñar, ¿verdad? Y dice que llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, es decir, el más grande o el número 1, digámoslo así, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, tendrás que irte abajo al final y servir a todos para que seas el más grande, ¿verdad?, en el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús según el relato de Marcos? Por alguno quiere ser el primero. Si alguno quiere ser el primero, El servidor de será el postrero de todos y el servidor de todos. Está más que claro, o sea, no, hay veces que no quiero ni explicar nada, porque pues está clarísimo, ¿no? No hay que explicar. Sí, o sea, le quieres... Y nos estaban diciendo también que el Señor vino a servir, ¿no? por Que nos supuesto. mostró en Juan 13:14, nos estaban dando esta cita, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El servicio. Esa escena está espectacular porque ya sabemos todos cómo ocurrió, ¿verdad? Y todo, el aposento alto, y entraron, y como el pastor nos lo ha comentado algunas veces, ¿verdad? Entraron y todos vieron el lebrillo, todos vieron la toalla, pero nadie se la ciñó. Y cuando el maestro empezó a hacerlo, Pedro luego dijo: a mí no, maestro, ¿verdad? Te tengo que lavar los pies, si no, no vas a tener parte con nosotros de esto, ¿no? Pues báñame todo, pues tampoco, ¿verdad? Pero el punto es este. El punto es este. Me encanta cuando Jesús dice lo que leyó ahorita mi hermanita, dice, ustedes me dicen, me llaman maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Eso, o sea, no lo niega. Yo soy el Señor, yo soy el maestro. Y dice: bueno, pues yo siendo el maestro y el Señor, les he lavado los pies, pues para darles ejemplo, ¿verdad? Y lo hermoso de esto es que no dice: para que ustedes lo hagan conmigo. No dice eso. Dice: para que ustedes lo hagan unos con vosotros, o sea, unos a otros. Para eso. No para que lo hagan conmigo. Yo les estoy enseñando para que ustedes se amen de la misma manera. Muy bien. Ya contestamos esa. Siguiente. Ahora vamos a ver Mateo. Y dice Mateo 18, 3 y 4. ¿Me ayudas, Gabriel? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén, gracias. Este versículo ya relata más nutrientes de lo que el Señor les estaba tratando de decir. Porque ya hace la comparación, o sea, ahora, tú imagínate el niño, ¿eh? O sea, el niño no se estaba humillando, pero ¿cuál era su postura? Pues de niño. O sea, su postura es de niño, ¿qué? Con las características que ya comentamos. Y dijo: de cierto os digo, o sea, pongan atención porque esto es cierto, que si no os volvéis y os hacéis como niños, y la puso cara, porque dice que no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quedó claro, ¿no? O sea, nuestra postura es como niño, ¿verdad? No es como no puedo venir al Señor como el director general de la empresa fulana de tal. Quizá lo seas, yo no digo que no, pero tienes que venir como niño, porque si no, no vas a poder entrar.
El que tenga oídos para oír que oiga. Ese es el anuncio del Señor. Ese es. Como niño. Porque si no, no vas a entrar hoy. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo, no lo estoy diciendo yo. No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es simple, hermano. O sea, no podemos. Por eso el Señor nos lo dijo de otra manera en algún otro momento. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. No vas a saber ni lo que te estás echando encima al quererte hacer maestro. Una pregunta. Sí. Muchos bueno, no sé si tengan esta misma pregunta otras personas aquí, mis hermanos, pero no sé si también les ha pasado por la cabeza decir la humillación es ante Dios nada más o ante las personas. Porque hemos estado en situaciones en las cuales hay personas que te pueden, es la palabra, humillar y tener que bajar la cabeza ante las personas o nada más ante que es la presencia del Señor. Pues muy buena su pregunta, hermanita, y muy concreta. Sí. Y muy dura también. Más que nada por lo duro no lo quería hacer, pero todos nos exponemos a eso. No, todos pasamos por eso. Pero la respuesta que le voy a dar, o sea, es la respuesta que nos da el Señor. No es la mía propia. ¿Verdad? Si tú no pones la otra mejilla, si tú no vas la segunda milla y si tú no das tu túnica y tu saco, no vas a reflejar los atributos del Señor. Con esto no quiero decir, es que la línea es muy delgada, hay cosas que puedes y debes negociar, pero cuando la situación es franca, la instrucción es mostrar los atributos del Señor y que a cada uno nos hable. No me gusta hablar de mí, pero he pasado por cuestiones que están en una encrucijada, y cuando tú haces lo que el Señor te dice, el Señor saca un resultado siempre a favor tuyo. Escuchen bien, siempre a favor tuyo para la vida eterna. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ese es el objetivo, la vida eterna. Sí. El Señor levantó al paralítico, ya lo vimos, ya lo vivimos y ya lo vimos y nos retechupamos los dedos. El Señor levantó al paralítico no para su gloria ni para su beneficio de él, estoy hablando del paralítico, sino para mostrarles quién era él, Jesús mismo. Para eso lo levantó. Él ya le había perdonado sus pecados. Entonces, aquí la situación es, si tú te sigues yendo paralítico, ese no es el caso, pero pues la misericordia del Señor se mostró, ¿verdad? Pero el caso no, lo importante no es eso, lo importante es que nuestro Señor se dé la gloria con lo que dice, usted, con lo que hace y con lo que piensa, y yo también, y todos nuestros hermanos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que pensamos, que nuestro Señor se dé la gloria. Entonces, y ahora sí que cada quien, el Señor que le hable. Yo creo que el Señor nos habla a la sumisión, no al sometimiento, sino a ser sumisos ante Él. Y una de las cualidades de un niño es de que a lo mejor ahorita puede discutir con otro y pelearse, y a los 5 minutos ya están jugando otra vez juntos y abrazándose, y es algo que nosotros no tenemos, porque ya como adultos, porque ya hay orgullo, ya hay soberbia. No, pero si me hizo algo a mí, ¿yo por qué me voy a humillar? ¿Me entiendes?
pero cuando el Señor está en tu corazón, cuando el Señor está en tu vida, entonces sabes que debes de perdonar, sabes que debes de doblegarte, no porque el otro lo merezca, sino por ti misma, para no guardar cosas en el corazón, Bueno, precisamente. Bueno, sí, eso es algo que acciona en nosotros mismos cuando perdonamos, pero la realidad es que es para la gloria de Dios. Sí, ¿Verdad? El objetivo es ese. Claro que ese punto me beneficia, ¿verdad? Lo que pasa que el Señor, lo hemos visto siempre, ¿no? Jesús pone en nosotros el querer como el hacer. Y si nosotros lo estamos haciendo no es porque yo sea muy buena, sino es por la misericordia de Dios que está actuando en nosotros. Así es. Entonces, como usted decía hace un rato, no nos gusta hablar de uno, pero uno se da cuenta y uno se conoce cómo es, ¿no? Y cuando te está afectando algo que alguien más te hace. Entonces, luego dice uno, es soberbia, es orgullo. ¿Qué cosa es? No quiero perdonar, no quiero doblegarme, no quiero ser yo la que ceda. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que ser, y como dijo usted ahorita, pues pon la otra mejilla, ¿no? Bueno, ahí está la enseñanza del Señor, ahí está, y se las voy a dejar más sencilla todavía. Más sencilla y más alta, en el sentido más sencilla de entender y más alta porque pues el Señor lo hizo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera determinado si era justo ir a la cruz o no, pues no hubiera ido. No era justo. Él no había hecho nada. Absolutamente, él no debía nada. Y a veces nosotros no podemos perdonar a alguien porque nos hace algo, pero es que yo no tuve la culpa, Jesús tampoco. Y nos dice que le sigamos. Y nos dice que pongamos la otra mejilla, que vayamos la segunda milla, y que si nos piden el saco o la capa, les demos la túnica. Cuando le dice Pedro a Jesús, Fuerte, un poco más fuerte. cuando le dice Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dice 70 veces, o sea, 100. Que te ofendió Siempre. ahorita, perdónalo, te ofendió del rato, perdónalo. Oye, pero es que no merece que lo perdone. Tú tampoco, Juan de Dios. Sí. Tú tampoco lo merecías. Imagínate el de perdónanos, así como también nosotros perdonamos, pues ya valimos. Así mero. Pues sí, imagínate. Exactamente. Así como Entonces, nosotros perdonamos. es lo que el Señor siempre nos va a decir, ¿verdad? O sea, lo que el Señor siempre nos va a mostrar. ¿Quieres mostrar mis atributos? Pues sigue mi camino. Sigue el camino. Yo soy el camino, ¿verdad? Sígueme. Pues yo te sigo, Señor, pero pues es que esto no, porque yo no esto y me están culpando. A ti también te van a llamar Belcebú, si a mí me llamaron, a ti también. Y a mí me colgaron. Un día también te van a colgar. En sentido figurado. Oye, no la debía ni la tenía. Te van a colgar. Te van a colgar. También está el versículo ahí, hermano, de que debemos obedecer a nuestras autoridades, ¿no? No estamos hablando solamente afuera, ¿no? Sino dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, respetarnos. Entonces, a lo mejor alguien se equivoque y nosotros nos moleste, ¿no? Pero ahí entra todo lo demás que ya hablamos ahorita. Exactamente. Es así, siempre es así. Recordemos que tenemos, eso es dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, lo que comentaba la hermanita es, pues afuera en el mundo te vas a topar con gente prepotente y con gente que te quiere aplastar, ¿verdad? Yo te aseguro que si vas mostrando los atributos del Señor, el Señor va a marcar la pauta, ¿verdad? O sea, la va a marcar de alguna manera, ¿verdad? Pero es necesario. O sea, es necesario comportarnos como Jesús dice que nos comportemos, no como yo creo que debo accionar.
En Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Cristo, ¿verdad? Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El punto es reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es, y dar de gracia lo que de gracia recibimos. O sea, si Jesús ya me perdonó todos mis cochinos pecados, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano que me ofendió? ¿Por qué no? Si nos lo ha dicho con diversas historias, ¿no? Pero bueno, ahí ya el Señor hablándonos a cada uno, ¿verdad? Y mostrándonos. ¿Qué dijo Jesús según el relato de Mateo? Casi no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de Dios. Ahora cualquiera dijera, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me pide que yo me humille? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Porque Él se humilló. Porque Él se humilló primero, por supuesto. Él siendo Dios, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obviamente vistiéndose de hombre. O sea, está, hermano, Mateo 23:12. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. por supuesto. Por supuesto. Tengo aquí, déjenme leer más poquito. Santiago. Ando muy lento con mi libro. Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La instrucción es clara, ¿verdad? Obviamente que tiene que ser ante nuestro Señor, pero ante los demás debemos demostrar sus atributos. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, siguiente. Versículo 49. ¿Me ayudas ahorita, mija? Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Amén. ¿Qué respondió Juan? Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Así es. Y lo dice, ¿por qué se lo prohibieron? Porque no sigue con nosotros. Porque no sigue con nosotros. Así es. Bueno, aquí ya cambiamos el subtema y dice, di no a la exclusión. Es decir, aquí está hablando prácticamente de personas que verdaderamente con la doctrina correcta enseñan en diversas partes, en alguna otra parte, y quizá a lo mejor de alguna manera distinta a la nuestra, pero es una doctrina correcta. Entonces, pues no exactamente, o sea, no tiene ninguna cuestión. No estamos hablando de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está permitiendo que se hable de Él de cualquier forma y de cualquier manera, no, conforme a la doctrina correcta, ¿verdad? Muy bien. Versículo 50 dice, ¿me ayuda, hermanita Leti? Sí, claro que sí, hermano. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así es. Aquí, esta es la clave del versículo, porque pudieran confundirse, ¿verdad? Porque siempre nuestro Señor hablaba de los falsos profetas, de los que traían otra doctrina, ¿verdad? Extraña.
y aquí dice, no se lo probáis, porque el que no es contra nosotros, es decir, el que sí habla y enseña y muestra lo que verdaderamente es, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Verdad? Esa es la clave, ¿verdad? No está hablando de alguien que enseñe algo diferente, una doctrina diferente, porque eso obviamente el Señor mismo nos lo ha manifestado, que debemos de ser anatemas a aquellos que traen una doctrina diferente. Y es no me acuerdo en qué evangelio está, es el que no... el que desparrama. El que no junta con nosotros desparrama. O sea, si no es con nosotros, es contra nosotros. Así es correcto. Y está bien fácil cuando te dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, o sea, no hay intermedios. Por eso el Señor está siendo claro aquí, que el que no es contra nosotros, pues por nosotros es, porque no hay más que, como lo dijo la hermanita Leti, dos equipos, ¿no? En Filipenses 1:15 nos dieron la cita de: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así es. Pero también hablaron de Pablo, cuando están predicando de Dios, pero Pablo les dice eso, como déjenlo que lo hagan, por contienda o como sea, pero que lo hagan. Que se escuche. Sí, así es. Que sea predicado. Que sea predicado, así es. Muy bien. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué? Porque Él no es contra nosotros, por nosotros es. Así es. Así que, pues ahí lo dejó claro nuestro Señor para que, pues, lo que pasa es de que a veces en muchas congregaciones o algo, pues simplemente no creer que eres el único. Pues el cuerpo de Cristo está por todo el mundo, esparcido por todo el mundo, y el Señor está en control de la obra, ¿verdad? Y eso debemos de ser claros, siempre y cuando no sea en contra de nosotros, porque va a ser por nosotros. El que no esté en contra va a ser por nosotros, así de simple. Es decir, tiene que traer la doctrina correcta, no importa la forma o la manera en que se enseña. ¿Alguna pregunta, duda o comentario?